partir de ya mismo surgen en el camino un montón de pasarelas y estructuras que marchan sobre las aguas del Hebrón. Es el tramo más espectacular de todo el sendero, y de no ser por esta equipación sería muy complejo atravesar esta parte. Fijaos qué paisaje. Hay que tomárselo con calma y recrearse en el entorno que nos ofrece este rincón turolense. Pero también hay que pensar en lo duro que debió ser el montaje de todo esto. Si prestáis atención, es fácil que bajo las cristalinas aguas veáis alguna que otra trucha. Deteneos un momento y disfrutad, que de eso se trata. Además de pasarelas y tramos que facilitan el acceso, hay momentos en los que irremediablemente es necesario cruzar el río sin ningún tipo de ayuda. Es uno de esos alicientes que tiene el camino, ya que no queda más remedio que quitarse las botas y cruzar el cauce del río. Para eso tenéis dos opciones. Acordaos de traer otro calzado, como por ejemplo unas sandalias de plástico, o llevar una toalla en la mochila. ya he cruzado el río. La verdad es que esto de atravesar a pie el cauce tiene lo suyo. Y no lo digo por dificultad. Pensad en cómo se lo pasarían aquí los pequeños de la casa. Para ellos es toda una aventura. Eso sí, habrá momentos en los que tendréis que quitaros las botas, como me ha pasado a mí, y en otros en los que podréis cruzar el río saltando de piedra en piedra y listo. Una de las personas que mejor conoce este sendero es uno de los impulsores de este proyecto y una de las personas que estuvo implicada en el acondicionamiento de la ruta. Ahí está. Bruno, ¿qué hay? Hombre, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy admirando el paisaje. Fantástico. Lo que he visto es impresionante, ¿eh? Qué equipamiento. Pasarelas, plataformas, silgas, escaleras, pasamanos. Realmente me habían contado, pero me he quedado absolutamente impresionado. ¿Cómo surgió la idea de acondicionar todo esto? Pues fue a base de los comentarios de mucha gente, oyéndolos a todos, al final se llegó a la conclusión de que aquí había material para hacer algo que de verdad valiese la pena, ¿no? Y entonces es cuando lo planteamos y es cuando se empezó a hacer. La verdad es que el resultado ha sido pues que no nos equivocamos. Es fantástico, desde luego. Y antes, bueno, era un camino, según tengo entendido, de comunicación entre Tormón y el Cuervo. O sea que... Pues como ha sido toda la vida, ¿no? Antes aquí es que te tenías que defender de la naturaleza, la vida era dura y tenías que utilizar lo que había. Entonces no había carreteras, ni coches, ni nada. Y la distancia entre los dos pueblos más corta era pues el cruzar el río. Y por aquí es por donde pasaba pues el cartero, por donde la gente iba con las caballerías y todo. O sea, era el camino de toda la vida, ¿no? Luego ya cuando llegaron toda la mecanización y la modernización, todo esto se abandonó. Bueno, entonces este magnífico trabajo, ¿cuándo se empezó a hacer? ¿En qué época más o menos se comenzó? ¿Cuándo se hizo? Pues las primeras conversaciones que se empezó a hacer algo, pues sería a finales de los 90, cuando se empezó con todo esto. Sí. Bueno, y ya desde entonces habrá sido magnífico para esta zona, como desarrollo y dinamización. Se ha ido realizando por etapas, ¿no? No ha sido un impacto que haya deteriorado ni el medio, pero al pueblo le ha venido muy bien. El pueblo es un pueblo de apenas 100 habitantes que la carretera termina en el pueblo. Hay que venir al pueblo a propósito, ¿no? Estábamos prácticamente aislados del mundo. Y ahora con la cuestión del sendero, pues ha sido como una ventana, nos hemos abierto, nos conocen y vienen al pueblo. Y ha tenido un impacto también en lo que es la dinámica del pueblo. Han empezado a abrirse servicios, comercios, y lo que está ocurriendo, pues eso, que en estos momentos se ha llegado ya a tener incluso más camas ofrecidas para todo lo que es las visitas que habitantes tiene censado el pueblo. O sea, el impacto para el pueblo ha sido pues muy grande. Bueno, y lo que estabas comentando precisamente, la estructura, ¿no? Cómo es la dificultad de llegar aquí, eso habrá conllevado que a la hora de construirlo, bueno, tiene que ser realmente complicado el haber traído materiales. Y ya se llegó al final pues a decir la tracción humana, a las costillas de las personas. ¿Tracción humana? Sí, sí. A las costillas de las personas y lo que no era en un viaje en dos. Y así pues eso, fue costoso, pero ahí está el resultado. Habéis hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo aquí entre unos y otros que sea un auténtico placer el poder pasar por aquí. Es que ahí está, antes era una obligación ardua el cruzar por estos ríos porque no había, y ahora con aquel trabajo que se hizo tan duro, pues ahora es un placer el pasar por esta zona. Placer que yo voy a seguir realizando hasta llegar al Cuervo, donde voy, que por cierto, ¿por qué se llama el Cuervo? Pues ahí hay una leyenda, lo llaman las coplas de la Marquesa, eso es muy curioso, ¿no? Porque dicen, poco más abajo, siguiendo el sendero, hay una zona donde hay un manantial, que es el manantial de la Poza. Entonces dicen que hubo hace muchísimos siglos una marquesa, la marquesa de Castelfabí,
que tenía una hija y se le ahogó en el manantial, en la poza esta. Y entonces esta mujer, este pueblo entonces se llamaba Fuentes Claras. Entonces cuando se le ahogó decía: Fuentes Claras, negro cuervo para mí, porque la hija que tenía en el cuervo la perdí. Entonces de ahí viene lo que es el nombre actual, se supone, ¿no?, de que en el manantial que hay un poco más abajo se le ahogó la hija a la marquesa, llamándose este pueblo antes Fuentes Claras. Sí, bonita historia. ¿Sí? Bueno, Bruno, que espero que para nosotros sí que sigan siendo Fuentes Claras, en el fondo, aunque si el nombre sea Cuervo, pero que es un lugar maravilloso y lo vamos a disfrutar. Tiro para adelante, que aún me queda un trocito, no mucho, pero aún queda camino. Disfrútalo. Gracias, Bruno. Que vaya bien. Mucho, hasta luego. Adiós. Continuamos nuestra marcha y pronto llegamos a un cruce de caminos. Una variante es la que conduce al pueblo de Alobras y otra, la que seguimos nosotros, nos lleva a El Cuervo, no sin antes pasar por uno de esos árboles monumentales que adornan cualquier tipo de camino. En este caso es una sabina y cuenta con un panel informativo que nos cuenta particularidades tanto de la especie en general como de este árbol en particular. Este tipo de árboles son de los llamados siempreverdes, ya que nunca pierden sus hojas. Ejemplares como este son un buen ejemplo de la presencia de la sabina en la provincia de Teruel. Por cierto, una de las provincias con mayor densidad de esta especie. Tras despedir a esta anciana sabina, el río va a ejercer de compañero de ruta, porque se resiste a alejarse del camino. El Hebrón sigue siendo todo un caballero, un magnífico anfitrión. ¿Os acordáis por qué os había dicho antes que si algo caracteriza a esta senda era su belleza? Pues todavía no hemos terminado. Conforme le voy ganando metros a la ruta, os quiero contar otra curiosidad que tiene que ver con este rincón de la provincia de Teruel. Por el encajonamiento del río, el entorno del Hebrón está expuesto a un clima mucho más favorable que el resto de la comarca, lo que se traduce en contrastes de temperatura menos duros. Aunque para completar esta ruta tengáis que invertir un tiempo de entre 2 horas y media y 3 horas, el desnivel es muy bajo. Por esta razón el camino se hace sin ninguna dificultad y, como estáis viendo con vuestros propios ojos, atraviesa un entorno alucinante. No obstante, a partir de ahora la cosa va a ser muchísimo más fácil. Y digo fácil porque hasta aquí podréis llegar perfectamente en coche. Incluso si decidierais hacer la ruta en sentido contrario, es decir, del Cuervo a Tormón, podríais llegar hasta aquí con un todoterreno. Además encontraréis una pequeña zona de descanso con mesas para reponer fuerzas. ¡Ánimo, que ya queda muy poco! A partir de aquí, tan solo nos quedan 30 minutos para llegar a El Cuervo. Esta es la pista rodada de la que os acabo de hablar, por la que pueden pasar vehículos. Pero como en otras ocasiones, insisto en ello, lo nuestro es caminar. Además, sin prisa. Chino Chano. Casi sin darnos cuenta, llegamos a El Cuervo. Un pueblo que tiene en el senderismo uno de sus principales atractivos turísticos. Además del sendero que vamos a terminar de un momento a otro, este municipio plantea otras alternativas y ofrece buenos servicios para atender a cualquier caminante. Uno de ellos es este, el merendero, el lugar ideal para poner el broche final a una experiencia como esta. Esta semana concluyo mi camino por todo lo alto preparándome un tentempié, que me lo he ganado. Pero eso sí, antes de nada me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días, que es cuando nos volveremos a ver. Hasta la próxima.